Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy hablaremos en un video nuevo el tema de carcinogénesis. Continuando esta serie de videos, ahora de la materia de oncología, estaremos viendo el proceso mediante el cual las células adquieren un carácter cancerígeno y desarrollan pues toda esta serie de pasos que los convertirá en una célula tumoral. Bien, empecemos con explicando un poco de lo que son los trastornos celulares predisponentes a adquirir un fenotipo cancerígeno. Estos tres principales componentes pues hacen referencia a estados en el que la célula pues sufre un daño o estímulo constante que la fuerza a una transformación, ya sea adaptatoria o algún daño precursor, en este caso, que fomente ese cambio celular o esa pérdida de la diferenciación celular y de las características normales. Todos conocemos o hemos escuchado que la obesidad, el tabaquismo, algunas enfermedades como las inflamatorias intestinales se relacionan al cáncer. ¿Pero por qué? Porque tienen en común característica de ser enfermedades inflamatorias crónicas. Recordemos que las enfermedades inflamatorias crónicas producen muchas citocinas, muchas quimiosinas, que finalmente causan pues aumento de algunos factores de transcripción que promueven la diferenciación celular y la mitosis descontrolada de células, que pues terminan afectando su fenotipo. También tenemos diferentes lesiones precursoras. Estas generalmente se deben a una metaplasia de lo que son las células por diversos factores, como por ejemplo la inflamación crónica, algunas enfermedades infecciosas como los virus del VPH, del VPH principalmente, que son los que inducen una transformación, en este caso epitelial, que es el principal tejido trópico que tiene, y pues causen, por ejemplo, una transformación de un epitelio escamoso a un estratificado, o de un escamoso a un cilíndrico simple, como también en el caso del esófago de Barrett, que también por justamente inflamación crónica hacen que se transformen. Otro son los estados de inmunodeficiencia. Recordemos que estos estados de inmunodeficiencia nos hacen más susceptibles tanto a enfermedades inflamatorias por parte de patógenos extraños o de patógenos propios, y nos hacen pues también susceptibles a las infecciones. Bueno, ¿qué tiene que pasar molecularmente para que una célula se transforme en un cáncer? Bueno, pues todo inicia con una pequeña mutación iniciadora, que esta puede ser o adquirida o congénita. Puede ser que por ahí nuestros padres nos heredaron algún gen defectuoso, como en la enfermedad de la poliposis adenomatosa familiar, en el que hay un gen dominante que es el que ya está propiamente mutado. Sin embargo, esto no es suficiente para generar el cáncer, ya que esta pequeña célula iniciadora, que podemos ver aquí en esta imagen más ilustrativa, pues se convierte en una célula inestable en cuanto a su material genómico. Con algún error por ahí en la transcripción normal, una célula debería eliminarse, ¿no?, por los mecanismos de regulación inmunitaria. Sin embargo, si esta célula logra por ahí evadir estos mecanismos, pues a lo largo de su vida, recordemos que sufren pues diferentes divisiones, ¿no?, divisiones celulares donde dan células hijas, y pues este pequeño daño se va perpetuando hasta que por X o Y motivo, algún factor externo pues provocó por ahí otra mutación en algún otro sitio de la misma célula.
que pues ya ahí la hace pues un poquito más malvada, ¿no? Hace que su genotipo pues se vuelva más diferente de lo que ya era. Bueno, y ya como ya se acumularon aquí dos mutaciones, ahora en una misma célula, y esta célula va a tener más hijos y más errores en su cadena de ADN por la pérdida de estos mecanismos de regulación que comentaremos en unos momentos. Esto nos da a que haya muchas células con muchas mutaciones, algo conocido como un cáncer genéticamente heterogéneo. Es, como podemos dejarlo más en claro, el cáncer es la suma de una serie desafortunada de eventos que conllevan a que más de una mutación se acumule en una célula y su progenie. Recordemos que pues también su progenie va a estar afectada con la misma mutación. Y pues básicamente es el proceso resumido. Sin embargo, no es tan sencillo como parece, porque tener cáncer en realidad pues es, aunque pues aún está aumentando y parece una enfermedad muy común, es pues como veremos bastante complicado de que se dé, porque nuestro cuerpo es muy sabio y tiene bastantes mecanismos de regulación que impiden que una célula se vuelva pues mala. Sin embargo, cuando fallan esos mecanismos y se lleva a cabo toda esta receta de ingredientes para el desastre, pues es cuando terminará culminando en, desafortunadamente, un tumor cancerígeno. Bien. Para que una célula adquiera los rasgos característicos de un cáncer maligno, es necesario que cumpla todas estos pequeños cambios, estas pequeñas ingredientes. Primero, esta célula tiene que lograr una autosuficiencia de señales de crecimiento, o sea, volverse autónoma, que no requiera de un estímulo externo para dividirse, por ejemplo, que no dependa de factores de crecimiento inducidos por el ejercicio, por las hormonas de crecimiento, por, no sé, algún factor fibroblástico para la reparación de algún tejido. No existen estos estímulos externos. La propia célula perpetúa perpetúa su crecimiento y división autócrinamente. Bien, también tenemos que debe resistir todos estos factores inhibitorios de los que les hablaba. La célula debe pues no hacer caso omiso a todos los frenos celulares que existen. También tiene que cambiar su metabolismo, algo conocido como efecto Warburg. Este efecto básicamente es un cambio de uso de las vías glucolíticas. Recordemos que normalmente todas las células utilizan la vía mitocondrial, que es la más efectiva para la producción de ATP, que es la moneda energética de nuestro cuerpo. Sin embargo, vamos a ver que las células tumorales funcionan un poquito diferente. Pese a recibir un aporte suficiente de sangre, lo que hacen estas células es inducir un estado de glucólisis anaerobia. Esto dirán, ¿por qué? Si esta glucólisis anaerobia conocemos que solamente proporciona 2 ATP en comparación con la vía de Krebs, que es la que proporciona aproximadamente 36 ATP. Sin embargo, la vía de la glucólisis proporciona sustratos, muchos sustratos intermedios de la vía glucolítica, que ¿para qué servirán? Pues para la síntesis de proteínas en el ribosoma. ¿Y qué hacen estas proteínas? Pues son nuevas proteínas, generalmente estructurales o factores de transcripción que perpetúan su propio ciclo autorreplicativo. Bien, otra cosa que tienen que hacer es evitar que las desaparezcan todos estos mecanismos de regulación inmunitaria, evadiendo la apoptosis. También tienen que adquirir un carácter pues prácticamente de inmortalidad. Obvio, esas células se pueden morir. Sin embargo, esto se hace referencia a la evasión de los otros mecanismos de muerte, de la evasión de la senescencia y de la catástrofe mitótica. También un tumor pues son muchísimas células agrupadas que necesitan una cantidad inmensa de energía
Por eso necesitan asegurar un aporte sanguíneo adecuado en base a la expresión de factores de crecimiento endoteliales para la creación de nuevos vasos. También una característica muy importante que básicamente define el carácter benigno o maligno de un tumor, pues es su capacidad de invasión y de metástasis. Y pues implícitamente también incluye la capacidad de evasión inmunitaria. Bueno, en otro video estaremos viendo más a detalle cada una de estas características y yéndolas y desglosando parte por parte, porque es demasiado complicado abordarlo todo en un video pues con tan poco tiempo. Veremos cada una de las proteínas que son producidas por todos estos protoncogenes y oncogenes. Veremos diferentes conceptos como la capacidad de replicación de la célula y las diferentes proteínas que interfieren en la progenie de un cáncer. Pero bueno, estaremos hablando más a fondo en otro video. Muchas gracias.